Amigos, Dios les bendiga, espero que estén todos bien y bendito sea Dios como es de costumbre a meditar la palabra. Los invito a que tomen un momento del tiempo que Dios les da en esta vida para meditar un poco en la palabra de Dios. Recordemos que estos videos son para meditar, no son algo de, de otro índole, solo es para meditar, para que escuchemos y escuchen la palabra o unos textos de la palabra de Dios y mediten ustedes en su corazón, en su mente, tomando un tiempo para reflexionar acerca de esa lectura de ese texto. Bueno amigos, sin más preámbulo, vamos a tratar de meditar hoy en el siguiente texto, Hebreos 12, versículo 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así Hebreos 12, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Bueno amigos, hoy vamos a tratar de meditar acerca de que nosotros tenemos una lucha. Que tenemos una lucha y que a veces por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de... Bueno, en mi caso, yo no llegué al conocimiento del Señor desde que era un niño, sino que fue de adulto. Y como adulto, pues cuestan las cosas más aprenderlas. Pero Dios es bueno. Pero a veces no vivimos la vida, muchas veces no vivimos la vida sabiendo que nosotros tenemos una lucha y que venimos a esta vida, pero que en esta vida vamos a tener una lucha continua a lo largo de toda nuestra vida. Y dice Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Parte de la lucha o la lucha es contra el pecado. Y aquí en Hebreos nos habla y dice así la palabra, que no habéis resistido. Resistir es aguantar hasta la sangre, o sea, hasta la vida, podría decirse. Y entonces, pues, hoy vamos a tratar de ver que tenemos que vivir con la sabiduría de que nosotros tenemos una lucha continua en nuestras vidas, en la cual debemos de luchar cada uno, porque es una lucha personal. Es muy bueno orar los unos por los otros, desearnos bien y pedirle a Dios misericordia entre uno y otro, entre hermanos y entre amigos, porque debemos orar, así lo dice la palabra. Pero las luchas son personales. Las luchas son personales y eso es difícil. Entonces vamos a tratar de ahondar más en esa lucha. Vamos a tratar de leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra, porque no tenemos lucha contra porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, lamentablemente en esta lucha que nosotros tenemos contra el pecado, que de por sí es difícil por nuestra manera de, como dice la palabra, por nuestra naturaleza carnal del hombre caído, o sea, nuestros malos deseos. Todos podemos experimentar y ver que nosotros tenemos malos deseos. Muchas veces nos enojamos y quisiéramos hacerle mucho mal a quien nos ha enojado. Muchas veces deseamos cosas que están mal porque no las podemos tener, porque no tenemos el suficiente dinero, y a veces la tentación de robar, la tentación de desear una mujer que tiene a su esposo. Todos sabemos que son las tentaciones malas porque Dios nos ha dado conciencia también. Entonces, contra esas
aparte de esa naturaleza carnal, tenemos también lucha contra principados, huestes, potestades, que son los espíritus malignos, demonios, que son nuestros enemigos. Aquí quiero hablar un poquito acerca de lo siguiente. Miren, muchas veces yo no comprendía o a veces no entendía uno por qué cuando uno llega a Cristo a veces los problemas en la vida empiezan muy grandemente. Cuando alguien acepta a Cristo, o bueno, lo diré de esta manera, cuando alguien todavía no ha aceptado a Cristo, no tiene tanta lucha espiritual. Sí hay luchas así, pero no tantas. Cuando un hombre acepta a Cristo, se hace enemigo de todas esas huestes y potestades. Aquí quien está hablando esta palabra es Pablo a los Efesios. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, esa lucha se va a intensificar. Si de por sí siendo hombres normalmente, creación de Dios, más cuando hemos aceptado a Cristo, es una lucha difícil y esos son nuestros enemigos. Y esas huestes y potestades van a tratar de siempre pelear contra nosotros espiritualmente y llevarnos hacia el error, hacia el pecado. Entonces, no debemos de perder el enfoque del tema. A veces no estamos preparados ni con el conocimiento de la palabra, ni preparados para luchar en esta manera. Y decimos a veces, ¿por qué nos pasan estas situaciones que no podemos entender en nuestra vida cuando vamos en este camino de la fe? Porque cuando uno quiere dejar la vida que es desagradable a Dios, cuando uno va conociendo, se va dando uno de cuenta que no es fácil, que es difícil dejarlo, porque tu propia carne batalla y tu propia carne quiere hacer los deseos que ella tiene de su carne, pero deseos que sabe que no te van a traer bien y que son malos, desagradables a Dios, pero también son malos para ti y para los demás. Bueno, vamos hacia adelante. Entonces, cuando llegamos a tener esas situaciones en nuestra vida, no entendemos por qué. No entendemos por qué. ¿Por qué pasan estas situaciones? ¿Por qué la vida cristiana es difícil? Bueno, es difícil porque batallas con tu carne, igual que batallo yo. Porque batallas contra huestes y potestades que van hacia ti queriéndote engañar, queriéndote llevar al error, apartarte de la fe de Cristo y del modo de vivir que Cristo te ha puesto a ti y a mí. Bueno, vamos a saber un poco más de esa lucha que tenemos y vamos a Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo tomar el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Estamos hablando de lucha. Y esta es parte de la armadura espiritual. Pero voy a hablar de esto en específico. Dice que sobre todo que debemos tomar el escudo de la fe con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno. A veces cuando estamos en la fe, muchas veces vienen dardos del maligno, pero ¿qué son esos dardos del maligno? Dardos del maligno son pensamientos que vienen a tu mente, argumentos en contra de Cristo, en contra de la fe, en contra de Dios. Y muchas veces el enemigo quiere engañarte, que son tus pensamientos, y quiere ponerlos en tu corazón y quiere ponerlos en tu mente porque tiene pues esa capacidad de hacer esa situación. Aquí no lo dice la palabra. Pero tienes que tener fe para poder apagar esos dardos y conocimiento de que no vienen de ti. Bueno, y dice uno, ¿por qué? ¿Cómo podemos
saber qué es cierto? Bueno, vamos a tratar de ver y entender cómo trabajó el enemigo en, en Adán y en Eva, sobre todo en Eva. Vamos a ver Génesis 3, versículo 3 en adelante. Y dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Bueno, aquí podemos ver cómo trabajó el enemigo y cómo trabaja, cómo llega hacia el oído, cómo se llega hacia el oído en ese específico. Dice, pero el árbol, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. De esa manera trabaja el enemigo, queriendo entrar con argumentos que te van a llevar a desobedecer a Dios, a tratar de llevarte a una manera de vivir en la cual tu modo de pensar y tus actos vayan hacia en contra de lo que Dios te dijo a ti. Y el enemigo sabe que eso te va a llevar a la muerte, porque así metió esa forma, ese argumento en Eva, y la guió a que viera el árbol, y ese árbol era codiciable, dice la palabra, dice, y era agradable a los ojos y codiciable. El pecado se ve codiciable al momento, a la carne, pero trae muerte, como le trajo muerte a Adán y a Eva, porque le trajo muerte. Ellos no podían morir antes, pero después de haber pecado, hubo una degradación, una degeneración, no sé, un cambio en su cuerpo, en el cual empezaron a morir, porque genéticamente hubo un cambio. Ese gen que ahora tenemos, que es todo hombre debe de morir, no existía antes de la falta que ellos cometieron. Bueno, vamos hacia adelante con la ayuda de Dios. Esos pensamientos que vinieron a Eva no eran de ella. Y aquí es algo que nosotros debemos de luchar. No eran de ella, pero ella tomó esos argumentos y tomó ese pensamiento, y nosotros, cuando llegue ese pensamiento a tu vida, ese argumento en contra de Dios, debemos de tener la sabiduría de que no es de nosotros, que tenemos lucha contra huestes y potestades, contra el enemigo que va a querer sembrarnos ideas que vayan en contra de Dios, pero que no, debemos de saber que no son de nosotros, y que no debemos de seguir como el ejemplo de Eva, sino que debemos decir, esta no es mi idea, esa es la tuya, y no lo voy a hacer. Es difícil, ¿por qué? Porque el pecado a la carne es codiciable, pero esa es nuestra lucha, y nuestra lucha personal, Y dice uno, pero qué difícil es, porque si de por sí nuestra naturaleza carnal, y todavía con las luchas del enemigo, bueno, Dios siempre dijo que va a ser nuestro pronto auxilio en la tribulación, y que siempre a la tentación nos dará la salida. Pero es muy necesario que sepamos que tenemos esa lucha en nuestra vida, y que la lucha principal es con nuestra naturaleza carnal, y con las huestes y potestades, y su forma de trabajar. Porque su forma de trabajar muchas veces, cuando no sabemos, bueno, ¿y por qué me llega este pensamiento? Si yo ya he aceptado a Cristo, ¿por qué tengo estas tentaciones? Porque vivimos en el cuerpo. Y con la ayuda de Dios vamos a ir haciendo morir toda esa manera de vivir que no está de acuerdo a la vida que el Señor Jesucristo nos está formando. Y Dios es paciente y es bueno, pero debemos de ir creciendo. Y crecer es
ir obedeciendo al Señor Jesucristo y ir dejando todo lo malo. Muchos tenemos debilidades y Dios nos va ayudando y nos va a ir sacando poco a poco, porque es la obra de Dios, no es la obra de nosotros, pero nosotros debemos de estar prestos a obedecer. Entonces, cuando nosotros veamos que vienen estas tentaciones y que, bueno, yo acepté a Cristo, vienen estas tentaciones porque estoy en la carne y tengo que luchar y es mi batalla, como lo dice la palabra, y cada uno. Y que vienen luego pensamientos a tu mente, a tu corazón, huestes y potestades, dardos del enemigo que quieren hacerte creer que tú tienes esos pensamientos, pero tú debes de saber que los vas a pagar con el escudo de la fe, que trabajan como trabajaron con Eva, queriéndole meter una idea para que luego ella la tome. Y no debemos de tomar esos dardos, esos pensamientos que vengan a nuestra mente, sino que debemos de desecharlos en el nombre de Jesús. Porque Dios nos dio armas poderosas para derribar todo argumento que se levante contra Dios y que se vayan a la cautividad de Cristo. Entonces nosotros tenemos esas armas poderosas, pero debemos de saber que tenemos una pelea en esta vida. No es fácil, pero vamos hacia adelante. Entonces podemos ver en Génesis cómo trabajó el enemigo de esa manera. Pero vamos a seguir adelante para aprender. Vamos a leer Mateo 16, 21. Y dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, aquí podemos ver que el Señor Jesucristo quería ser tentado por el enemigo, por medio de Pedro, porque el Señor Jesucristo no le dijo Pedro, sino le dijo, aléjate de mí, delante de mí, Satanás. Y dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces también pueden usar a nuestros más íntimos enemigos o familiares para alejarnos de nuestra comunión y nuestra vida con Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida con Dios muchas veces conlleva sufrimiento, conlleva tristeza y conlleva dolor. Y Pedro, como su allegado, como su amigo, como el discípulo que le decía que le amaba más y que le amaba de verdad, era alguien que estaba cerca del Señor Jesús. Y era alguien que decía que no quería que sufriera el Señor. Y así muchas veces personas allegadas a nosotros pueden desear nuestro bien, pero a la vez alejarnos de Dios por el sufrimiento que la vida en Dios conlleva. Porque la vida en Dios sí conlleva sufrimiento, pero es un sufrimiento necesario que lleva para vida. ¿Por qué? Porque se sufre en las luchas, porque se sufre cuando uno cae. Y alguien que te conoce, tu papá, tu mamá, y dice, bueno, pero ¿por qué lloras? Ahora, ¿por qué lloras si no antes no lloraba? Pues que lloro porque le he fallado a Dios, porque he pecado. Te están lavando la cabeza, aléjate de eso. Tú antes eras así, feliz, ibas a la fiesta, parrandeabas. Porque muchas veces nosotros los cristianos sufrimos mucho. Sufrimos porque, como les digo, fallamos a Dios, no podemos llevar una vida muy adecuada a Dios. Y a veces lloramos, a veces sufrimos, a veces sentimos que por momentos que Dios nos abandonó cuando no es cierto, pero luego llega la gracia de Dios y se manifiesta que no, que todavía estamos ahí porque no somos perfectos y estamos en un trayecto donde sufrimos el amoldamiento, la obra de Dios, el hacernos nuevos. Es un cambio, una transformación. Y ese cambio muchas veces se manifiesta con dolor porque el Señor dice que Él nos va a purificar como se purifica el oro. Entonces es un cambio radical en nuestra vida en el cual tiene mucho que ver el sufrimiento. Por eso dice el Señor que nosotros debemos de cargar nuestra cruz y seguirle. Y cruz es dolor. Y muchas personas tal vez por un amor
sin conocimiento de Dios, nos quieran alejar de Dios por ese sufrimiento. Pero nosotros debemos de saber que debemos tener puestos los ojos en la mira, en Dios, no en las cosas de este mundo. Porque la vida, según la palabra de Dios, no es la vida solamente que estamos aquí, en la tierra, en la carne. La vida, según la palabra de Dios y en las promesas que estamos esperando de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros somos como nacemos ahorita, vivimos en la carne, aceptamos a Cristo, aceptamos su salvación, morimos y morimos y se siembra un cuerpo como se siembra una semilla. Y de ahí va a venir la transformación y van a ser lo incorruptible. Entonces la vida humana solo es un lapso de tiempo y nos espera la eternidad con la ayuda de Dios. Entonces es algo que debemos de tener en mente para poder echarle ganas en esta lucha. Bueno, entonces pudimos ver cómo el Señor le dijo a Pedro y entendimos un poquito de lo que meditamos un poco de lo que significaba en cierta manera a nuestra vida. Bueno, vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Ya falta poco con la ayuda de Dios. Bueno. Debemos de saber, Job, versículo 1, versículo 11, cuando el enemigo quiso destruir a Job en cierta manera. Dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso es cuando le hablaba al Señor, porque le decía al Señor que mirara a su siervo Job. Y Dios le permitió tocar y sabemos la historia de Job. Pero lo que quiero meditar un poco con ustedes es que le decía, pero extiende tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Una de las cosas que el enemigo va a querer siempre es que el hombre blasfeme contra Dios. Que el hombre blasfeme contra Dios. No sé si ustedes recuerdan, pero la mujer de Job, el enemigo, estoy seguro que metió en su mente y en su corazón que esas palabras para Job, que dijera que blasfemara contra Dios, que lo maldiciera y que se muriera por todo lo que le había pasado. Siempre el enemigo va a querer, y muchas veces va a hacerlo en Job lo hizo por medio de su esposa. El Señor Jesucristo no era una blasfemia, pero era algo que era muy malo, apartarse del sacrificio. Entonces muchas veces va a usar a personas, pero siempre para desobedecer o blasfemar contra Dios. Entonces todos debemos de estar muy atentos, porque esos ataques son reales. A veces por medio de personas amadas, pero a veces por medio de dardos de fuego en el pensamiento. No son tuyos. No son tuyos porque te duelen. No son tuyos porque no estás contento con ellos. No son tuyos porque no los apoyas. No son tuyos porque cuando los oyes sientes que te destruyes a ti mismo o que se te destruye algo. No son. Entonces debemos de tener ese conocimiento para no aceptarlos y decir, fuera en el nombre de Jesús, fuera. Pero eso era lo que quería meditar acerca de ello. Salmo 27:13, vamos a irnos rápido. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Son palabras del salmista David y es algo real. A veces pasamos situaciones en nuestra vida cristiana, en nuestra vida en la fe, que sin la fe no podríamos. Creo que en todas las pruebas que pasemos en nuestra vida, en todas, debemos de tener siempre la fe y la esperanza que vamos a ver la bondad de Dios. Nunca debemos de perder la esperanza que vamos a ver la bondad de Dios. Porque cuando uno ya pasó el proceso, ve uno lo que uno aprendió, cosas que no sabía. Yo lo que le estoy platicando, he vivido ciertas situaciones, he vivido lo que es la opresión de pensamientos que quieren
llevan a blasfemar y hacerte engañar que son tuyas. No, no son tuyas. Pero gracias a Dios, a siervos de Dios que han pasado la misma situación que yo estaba pasando, me dieron el conocimiento de la palabra por medio de una predicación y comprendí lo que estaba pasando. Y así tal vez puedas comprender tú la lucha que estás pasando. Esos pensamientos, esos dardos de fuego, no son tuyos. No son tuyos, son del maligno. Ni pienses que son tuyos de tu corazón. Nada, son del maligno. Échalo fuera. Tú amas a Dios. Dios te ama a ti. Y tú le amas mucho. Por eso sufres. Pero debes de saberlo. Pero en todas nuestras batallas, en todas nuestras pruebas, luchas, en toda nuestra vida, no debemos de perder nunca la esperanza en el Señor. Y debemos de esforzarnos y alentar nuestro corazón si espera el Señor. O sea, echarle ganas. Esforzarnos por estar más cerca de Dios en los tiempos más difíciles que nunca. Si fallamos porque caemos, porque tropezamos en esta vida, si le fallamos a Dios, si pecamos, debemos de pedirle perdón y saber que Él nos perdona. Y regresar al camino, o sea, hacer su voluntad. Porque eso es regresar al camino. Pedirle perdón a Dios, esperar en Él su misericordia, su perdón. Y cuando te disciplina, a esperar en Él ayuda para salir de esa disciplina y volver al camino del bien. O sea, hacer lo bueno, hacer su voluntad y dejar de hacer lo malo. Eso es volver a Dios. Bueno, y no debemos de perder esa esperanza. Así que vamos hacia adelante. Dice el versículo de Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, en el 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Debemos de resistir en esta lucha la tentación. Y Dios nos dice que cuando hayamos resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pues casi ha sido todo y pues es lo que Dios nos dice, que bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Debemos de soportar la tentación cuando viene a nuestra vida y soportarla aún aunque vivamos en este cuerpo carnal que desea cosas que están mal. Entonces, algo que les va a alentar mucho es este último versículo, Hebreos 4:14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro sumo sacerdote, esa es nuestra esperanza, nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de saber que esto a mí me dio mucho aliento, porque yo pensaba que esta lucha es muy dura. Y digo, ¿quién ha pasado estas situaciones? Pero cuando veo esta situación, que mi Señor Jesucristo también fue tentado, y que se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado todo según a la semejanza de nuestra semejanza, pero Él sin pecado. Entonces mi Señor Jesucristo pasó estas situaciones, pasó estas tentaciones, pasó estas situaciones. Entonces yo también tengo que luchar para pasar, para seguir su ejemplo. Él no pecó, pero Él murió por mis pecados. Y ahora me da la oportunidad para echarle ganas. Y si caigo en el proceso, porque no hay un cristiano que no haya caído en el proceso, no hay un creyente que no. Los apóstoles cayeron algunas veces, unos querían ser más que otros. Pedro dijo que no lo iba a negar, lo negó 3 veces. Tomás era incrédulo, Pablo orgulloso. Y dice uno, pero son orgullosos, son pocos. No, Dios lo primero que aborrece son los ojos altivos. El orgullo es abominable ante Dios.
Entonces, no quiero yo hablar, decir son pecadores, no, todos los hombres somos pecadores. Y el Señor Jesucristo fue tentado. Y todos en alguna parte de nuestra vida caemos, a veces más, pero cuando caemos más Dios nos chilillea, nos disciplina. Pero podemos ver que nuestro Señor Jesucristo pasó lo mismo que nosotros. Entonces nosotros debemos de agarrar ánimo y decir, bueno, mi Señor lo pasó, entonces yo también tengo que imitarlo y esforzarme para obedecerlo. Y si he caído, le pido perdón, le pido que me ayude y tomo su gracia, su perdón y lucho contra el pecado. Pero esa experiencia no te va a dejar nada bueno, te vas a ver que te va a doler. El pecado no trae bien, el pecado trae dolor a ti, vergüenza, tristeza, dolor, angustia. El pecado trae muerte, verás que el pecado es aborrecible. Pero debemos de pelear esta lucha contra el pecado y contra las huestes y potestades que nos quieren llevar en contra de Dios, y ya sea blasfemar contra Dios o pecar, o sea, nos va a querer llevar siempre en contra de Dios. Pero nosotros debemos saber que no son nuestros pensamientos y que los debemos de desechar y debemos de estar seguros del amor de Dios. Y no aceptar ese pensamiento, decir fuera en el nombre de Jesucristo, fuera este pensamiento, fuera esta idea, fuera esta manera de vivir, no la quiero, no la acepto, no va conmigo, no es para mí. Yo soy para glorificar a Dios, yo soy para obedecer a Dios. Y si he fallado, porque el enemigo te va a querer destruir cuando hayas fallado, el Señor murió por mí, me arrepiento, Señor, yo prefiero tu disciplina, tu misericordia como a ti te parezca, pero yo no quiero vivir de esta manera. Yo quiero vivir para ti. Y recordar siempre que la obra es de Dios. Que nosotros solo debemos de estar dispuestos y entender, dispuestos para aprender, dispuestos para obedecer, e incluso dispuestos a sufrir, pero la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y Dios en cada aprendizaje, en cada situación, nada se va a salir de su control. Nada, aunque parezca que como si todo se hubiese salido o si Dios nos hubiera abandonado o que si estuviésemos solos, no ha salido del control de Dios. Pero son pruebas muy difíciles que a veces debemos de pasar, muy difíciles, pero en todo ello Dios estará ahí. Y cuando hayamos visto que hayamos salido, nos daremos de cuenta que nunca Dios estuvo lejos de nosotros. Y que pasamos un proceso y que ya no somos los mismos ahora. Y que así Dios va obrando, haciéndonos cada vez más semejante a Cristo. Y aún falta mucho más, porque esta lucha es de vida. Bueno, amigos, entonces esto ha sido todo, mis amigos, mis hermanos. Y espero que sea de bendición para sus vidas. Y que tengamos ese entendimiento y esa sabiduría que nosotros tenemos esa lucha en nuestra vida. Contra nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, contra huestes y potestades que van a querer llevarnos siempre hacia en contra de Dios, hacia una manera de vivir y de pensar en contra de Dios, y que esas huestes y potestades pueden tirarnos dardos de fuego, pero que nosotros debemos de saber que esos dardos de fuego no vienen, que no son de nosotros, que no vienen esos pensamientos de nuestro corazón, y debemos de desecharlos y estar seguros del amor de Dios. Estar seguros del amor de Dios. Terminamos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Dios no cambia y Dios está dispuesto a la obra que ha empezado en cada uno de nosotros terminarla. Y nosotros nos debemos de abrazar de esa verdad, y el Señor que empezó la obra en nosotros la terminará. Aunque pasen pruebas difíciles, mi hermano, no debemos de olvidar esa verdad. La obra que Dios empezó en nosotros, Él la terminará. Dios les bendiga.